Me representé a mí misma en el tribunal. Mi hijo se rió. «Eres demasiado pobre para contratar un abogado», dijo Eduardo delante de todos. Y todos estuvieron de acuerdo. Podía ver sus rostros. La lástima. La burla mal disimulada. El abogado de mi hijo, Rafael, con su traje gris oscuro que costaba más que mi auto, me miraba como si fuera una broma. Margarita, la esposa de Eduardo, se tapaba la boca para ocultar una sonrisa. Yo estaba allí, con 63 años, con mi vestido verde oliva de segunda mano, sosteniendo una carpeta vieja y desgastada. Sola. Sin abogado. Contra un equipo legal completo. Mi propio hijo quería declararme demente para quitarme mi casa, mi vida, mi dignidad. Y todos en esa sala pensaban que ya había perdido. Me levanté. Comencé a hablar. Después de mis primeras 5 palabras, todo el tribunal se quedó en silencio. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ese momento, porque necesitan entender el veneno que corría por las venas de mi propio hijo. Eduardo era mi único hijo. Lo crié sola después de que mi esposo murió cuando el niño tenía apenas 12 años. Le di todo. Trabajé en 3 empleos para pagar su universidad. Vendí joyas que mi madre me había dejado para comprarle su primer auto. Me quedé sin comer para que él tuviera ropa nueva. Y cuando se casó con Margarita, les di dinero para el enganche de su primera casa. Nunca me lo agradeció. Nunca. Pero yo seguía siendo su madre, y las madres perdonamos todo, ¿verdad? ¡Qué estúpida fui! La propiedad donde vivía era enorme. 5 acres de tierra a las afueras de la ciudad, con una casa de 2 pisos que mi difunto esposo y yo compramos hace 40 años cuando no valía casi nada. Ahora esa tierra valía más de $800,000. Eduardo lo sabía. Margarita lo sabía. Y querían cada centavo. Pero mientras yo estuviera viva y en control de mis facultades, no podían tocarla. Entonces decidieron que yo ya no estaba en control de mis facultades. ¡Qué conveniente! Todo comenzó 6 meses antes del juicio. Eduardo empezó a visitarme más seguido. Al principio pensé que finalmente estaba actuando como un hijo de verdad. Pero luego noté las miradas. Cómo inspeccionaba la casa. Cómo tomaba fotos con su teléfono cuando pensaba que no lo veía. Cómo me hacía preguntas extrañas sobre si recordaba pagar la luz, el agua, los impuestos. «Mamá, ¿estás segura de que puedes manejar todo esto sola?», me decía con falsa preocupación. «Esta casa es muy grande para ti. Deberías considerar mudarte a un lugar más pequeño. O mejor aún, hay un asilo muy bonito cerca de mi casa. Podrías estar más cuidada». Un asilo. Quería encerrarme en un asilo. Entonces comenzaron los rumores. Vecinos que de repente me miraban con lástima. Conocidos que me preguntaban si me sentía bien, si necesitaba ayuda. Alguien estaba sembrando historias sobre mí. Que me estaba volviendo senil. Que olvidaba cosas. Que la casa se estaba cayendo a pedazos. Que deambulaba confundida por el vecindario. Todas mentiras. Pero mentiras repetidas suficientes veces comienzan a parecer verdad. Y Eduardo las estaba regando como semillas de veneno por toda la comunidad. Luego vino la carta del abogado. Una notificación legal formal. Eduardo me demandaba. Solicitaba que un juez me declarara mentalmente incapaz y le otorgara tutela legal completa sobre mí y mis bienes. Leí esa carta 10 veces, sin poder creerlo. Mi hijo. El niño que amamanté, que curé cuando estaba enfermo, que abracé en sus pesadillas, me estaba haciendo esto. Llamé a varios abogados. Los buenos cobraban entre $10,000 y $20,000 por adelantado. Dinero que no tenía líquido. Mi riqueza estaba en la propiedad, no en el banco. Podía vender algo, podía pedir un préstamo, pero entonces recordé algo. Si contrataba un abogado caro, Eduardo lo usaría como evidencia de mi incompetencia. Miren, diría, está despilfarrando el patrimonio familiar en abogados innecesarios. Esto prueba que no puede manejar dinero. Era una trampa perfecta. Si me defendía, perdía. Si no me defendía, perdía. Entonces tomé una decisión. Me defendería yo misma. Y no solo eso. Dejaría que Eduardo pensara que ya había ganado. Actuaría exactamente como él quería que actuara. Frágil. Confundida. Asustada.
Y cuando estuviera completamente confiado, cuando pensara que la victoria era suya, entonces atacaría. Pasé 3 meses preparándome. Investigué cada ley, cada precedente, cada detalle técnico. Organicé cada documento de los últimos 5 años. Recibos, estados de cuenta, facturas, registros médicos. Todo. Y esperé. El día del juicio llegó. Entré a esa sala del tribunal sabiendo exactamente lo que iba a pasar. Vi la sonrisa de Eduardo, la arrogancia de Rafael, la complicidad de Margarita. Dejé que mis manos temblaran mientras sostenía mi carpeta vieja. Dejé que mi voz sonara insegura cuando el juez me preguntó si quería proceder sin abogado. Dejé que todos pensaran que era una anciana patética que no sabía en qué problema estaba metida. Y funcionó perfectamente. El juez Sergio, un hombre serio de unos 50 años con lentes de montura metálica, miró los documentos frente a él. Caso número 7422. Eduardo Martínez contra Josefina Martínez. Solicitud de declaración de incapacidad mental y tutela legal. Cada palabra era una puñalada. Rafael se puso de pie, ajustándose el traje con movimientos calculados. Su señoría, este es un caso doloroso pero necesario. Mi cliente ama profundamente a su madre, pero ya no puede quedarse de brazos cruzados mientras ella se pone en peligro a sí misma. Hizo una pausa, mirándome con lástima ensayada. Josefina Martínez tiene 63 años y muestra claros signos de deterioro cognitivo. Vive sola en una propiedad que ya no puede mantener. Ha olvidado pagar servicios básicos en múltiples ocasiones. La casa está en condiciones deplorables y peligrosas. Ha tenido episodios de confusión con vecinos y comerciantes. Se niega a buscar atención médica adecuada. Y lo más alarmante, ha comenzado a tomar decisiones financieras erráticas que amenazan con destruir el patrimonio que ella y su difunto esposo construyeron. Sentí todas las miradas sobre mí. Compasión. Incomodidad. Algunos espectadores probablemente pensaban que Eduardo estaba haciendo lo correcto. Que era un buen hijo tratando de proteger a su pobre madre senil. Rafael continuó. Su señoría, como puede ver, la señora Josefina ni siquiera pudo contratar un abogado para este procedimiento. Esto por sí solo demuestra su incapacidad para tomar decisiones racionales en su propio beneficio. Eduardo asintió con tristeza fingida. Margarita lo tomó de la mano en un gesto de apoyo conyugal perfectamente actuado. Me daban ganas de vomitar. Rafael caminó hacia su mesa y levantó un folder grueso. Tenemos documentación extensa. Fotografías de la propiedad en deterioro. Testimonios de vecinos preocupados. Reportes de servicios cortados por falta de pago. Facturas médicas sin atender. Y testimonios de profesionales que confirmarán que la señora Josefina necesita supervisión constante por su propio bien. El juez Sergio me miró directamente. Señora Martínez, estas son acusaciones muy serias. ¿Tiene representación legal o desea que el tribunal le asigne un defensor público? Me puse de pie lentamente, dejando que mis rodillas crujieran audiblemente. Apreté mi carpeta vieja contra mi pecho. No, su señoría. Yo misma hablaré por mí. Eduardo no pudo contenerse. Soltó una risa corta. Rafael sonrió. El juez frunció el ceño ante la falta de respeto, pero no dijo nada. Muy bien, dijo Sergio. Abogado Rafael, llame a su primer testigo. Pero entonces, antes de que Rafael pudiera hablar, yo abrí mi boca. Y dije esas 5 palabras que cambiarían todo. Tengo todos los documentos organizados. La sala entera se congeló. Eduardo dejó de sonreír. Rafael me miró con confusión. El juez Sergio levantó la vista con interés genuino. Porque una mujer senil, una mujer que supuestamente no podía recordar pagar la luz, no diría algo así. No con esa claridad. No con esa calma. El silencio duró apenas 3 segundos, pero se sintió como una eternidad. Rafael recuperó la compostura rápidamente, como el profesional que era. Soltó una risa condescendiente y miró al juez Sergio. Su señoría, esto precisamente ilustra el problema. La señora Josefina tiene momentos de lucidez aparente, pero eso no cambia el patrón general de deterioro. Muchos pacientes con demencia temprana tienen episodios donde parecen completamente normales.
Se volvió hacia mí con una sonrisa paternalista que me hizo hervir la sangre. Señora Josefina, nadie duda que usted cree tener todo organizado. Pero la realidad objetiva cuenta una historia diferente. Abrió su folder grueso y sacó fotografías. Su señoría, con su permiso, me gustaría presentar la evidencia fotográfica del estado de la propiedad. El juez asintió. Rafael caminó hacia adelante y colocó varias fotografías ampliadas sobre un atril para que todos pudieran verlas. Las imágenes mostraban mi casa desde diferentes ángulos. Y sí, se veía mal. Pintura descascarada. Tejas rotas en el techo. El jardín crecido y salvaje. Una ventana con el vidrio agrietado. Canaletas llenas de hojas secas. Escalones de madera podridos en el porche trasero. Rafael señaló cada fotografía con dramatismo calculado. Como pueden observar, la propiedad está en deterioro severo. Esto no es el resultado de unos pocos días de descuido. Esto es abandono sistemático durante meses, posiblemente años. Una persona en pleno uso de sus facultades mentales no permitiría que su hogar llegara a este estado. Murmuros de acuerdo recorrieron la sala. Incluso el juez Sergio fruncía el ceño mientras examinaba las imágenes. Yo permanecí sentada, con las manos sobre mi carpeta vieja, sin decir nada. Dejé que mis hombros se encorvaran un poco más. Dejé que mi labio inferior temblara levemente. Eduardo se inclinó hacia Rafael y le susurró algo. Rafael asintió y continuó. Pero eso no es todo, su señoría. Tenemos documentación de servicios públicos cortados por falta de pago. En marzo de este año, cortaron el agua durante 4 días. En junio, la electricidad estuvo suspendida casi una semana. Estos no son olvidos menores. Son indicadores claros de que la señora Josefina ya no puede manejar las responsabilidades básicas de mantener un hogar. Sacó más papeles y los entregó al secretario del tribunal. Aquí están las notificaciones de las compañías de servicios. Todo documentado oficialmente. El juez Sergio revisó los documentos con expresión seria. Señora Martínez, ¿es cierto que le cortaron los servicios en esas fechas? Me puse de pie otra vez, esta vez con más dificultad aparente. Yo, sí, su señoría. Hubo algunos problemas con los pagos. Mi voz sonó débil, avergonzada. Rafael sonrió como un tiburón que olió sangre. Algunos problemas, repitió con énfasis sarcástico. Su señoría, la señora Josefina minimiza la gravedad de la situación porque no comprende completamente sus propias limitaciones. Esto es típico en casos de deterioro cognitivo. Margarita, sentada junto a Eduardo, limpió una lágrima inexistente de su mejilla. ¡Qué actuación tan perfecta! Rafael continuó su ataque. Además, tenemos reportes de los vecinos. La señora Isabel Romero, que vive a 3 casas de distancia, ha presenciado episodios preocupantes. Hizo una seña y una mujer de unos 50 años se puso de pie entre el público. Isabel. La reconocí inmediatamente. Era amiga de Margarita. Las había visto almorzando juntas varias veces. Esto era una emboscada planeada hasta el último detalle. Isabel caminó hacia el estrado con expresión de preocupación ensayada. El juez la hizo jurar decir la verdad. Señora Romero, comenzó Rafael con voz suave, ¿podría contarnos qué ha observado respecto al comportamiento de la señora Josefina? Isabel me miró con lástima fingida que me dio náuseas. Bueno, yo aprecio mucho a Josefina. Es una vecina de muchos años. Pero últimamente estoy muy preocupada por ella. Hizo una pausa dramática. La he visto deambular por la calle en pijama a las 3 de la tarde. Una vez la encontré en mi jardín, completamente confundida, diciendo que estaba buscando su gato. Josefina no tiene gato. Otra vez vino a tocar mi puerta a las 11 de la noche, preguntando si sabía qué día era. Los murmullos en la sala crecieron. El juez Sergio tomaba notas. Yo apreté mis manos sobre mi regazo, dejando que temblaran visiblemente. Isabel continuó. Y la casa, Dios mío, la casa. He intentado ofrecerle ayuda, pero se niega. Dice que todo está bien cuando claramente no lo está. Me preocupa que pueda lastimarse. Esos escalones rotos son peligrosos. ¿Qué pasa si se cae y nadie está ahí para ayudarla? Rafael asintió con satisfacción.
Gracias, señora Romero. ¿Algo más que quisiera agregar? Isabel miró a Eduardo con simpatía. Solo que Eduardo es un buen hijo. Sé que esto debe ser muy difícil para él. Pero está haciendo lo correcto. Josefina necesita cuidados que ella sola no puede proporcionarse. Perfecta conclusión. Rafael le indicó que podía sentarse. Su señoría, como puede ver, no estamos basando esto en suposiciones. Tenemos evidencia concreta de múltiples fuentes independientes. El juez Sergio me miró. Señora Martínez, ¿desea interrogar a la testigo? Me puse de pie despacio. Yo, no, su señoría. No tengo preguntas. Mi voz tembló perfectamente. Eduardo intercambió una mirada triunfante con Margarita. Pensaban que me estaba derrumbando, que la presión era demasiado para mí. El juez frunció el ceño con preocupación genuina. Señora Martínez, ¿está segura? Este es su momento para defenderse. Asentí con la cabeza, mirando hacia abajo. Estoy segura, su señoría. Rafael aprovechó el momento. Su señoría, creo que el comportamiento de la señora Josefina en esta misma sala demuestra nuestro punto. No está preparada para defenderse. No comprende la gravedad de lo que está en juego. Esto solo refuerza nuestra solicitud de tutela inmediata. El juez Sergio suspiró. Abogado Rafael, ¿tiene más testigos? Rafael sonrió. Sí, su señoría. Me gustaría llamar al estrado al propio Eduardo Martínez. Eduardo se puso de pie y caminó hacia el estrado con pasos medidos. Vestía un traje café oscuro, corbata discreta, zapatos perfectamente lustrados. La imagen del hijo preocupado y responsable. Juró decir la verdad con voz firme y clara. Rafael comenzó el interrogatorio con suavidad. Eduardo, sé que esto es difícil. ¿Puedes contarle al tribunal por qué tomaste esta decisión tan dolorosa? Eduardo respiró hondo, como si estuviera conteniendo emociones profundas. Amo a mi madre. Es la persona más importante de mi vida. Me crió sola después de que mi padre murió. Le debo todo. Hizo una pausa, mirándome con ojos que simulaban lágrimas. Por eso me duele tanto verla así. Ver cómo se deteriora y no admitirlo. He intentado ayudarla de todas las formas posibles, pero se niega. Dice que está bien cuando claramente no lo está. Tengo miedo de que un día reciba una llamada diciéndome que se cayó, o que hubo un incendio porque dejó la estufa prendida, o peor. Rafael asintió comprensivamente. ¿Has intentado hablar con ella sobre mudarse a un lugar más seguro? Eduardo asintió con vigor. Muchas veces. Le he mostrado residencias hermosas donde estaría cuidada, donde tendría compañía, actividades, atención médica constante. Pero se enoja. Dice que quiero robarle su casa, lo cual es ridículo. No me importa el dinero. Me importa ella. Qué mentiroso tan convincente era mi hijo. Rafael continuó. ¿Puedes darnos ejemplos específicos de incidentes que te preocuparon? Eduardo se acomodó en su asiento. Hace 2 meses la llamé y estaba completamente confundida. Me preguntó si papá llegaría pronto a cenar. Mi padre murió hace 20 años. Otra vez fui a visitarla y encontré comida podrida en el refrigerador, algunas con moho visible. Cuando le pregunté, dijo que acababa de comprarla, pero las fechas de caducidad eran de semanas atrás. La he encontrado usando la misma ropa durante días seguidos. Ha perdido peso porque olvida comer regularmente. Cada ejemplo sonaba terrible. Cada palabra pintaba la imagen de una mujer en decadencia mental severa. Y yo seguía allí sentada, con mi cabeza ligeramente inclinada, mis manos temblorosas, mi expresión de confusión leve, dejándolos cavar su propia tumba. Rafael hizo su pregunta final. Eduardo, si el tribunal te otorga la tutela, ¿cuáles son tus planes para tu madre? Eduardo me miró con ternura falsa. Quiero mudarla a un lugar seguro donde reciba el cuidado que necesita. Vender la propiedad y usar ese dinero para pagar la mejor atención posible. Asegurarme de que pase sus últimos años con dignidad y confort. Es lo que ella merece después de todo lo que hizo por mí. El juez Sergio observaba todo con atención. Señora Martínez, ¿desea interrogar al testigo? Me levanté otra vez. Y esta vez,
Mi voz sonó un poco más firme. Sí, su señoría. Tengo una pregunta para mi hijo. Eduardo me miró con sorpresa apenas disimulada. Eduardo, ¿cuánto vale mi propiedad actualmente según la última tasación? Eduardo parpadeó. No estoy seguro del número exacto, mamá. Pero eso no es relevante. Abrí mi carpeta vieja por primera vez. Saqué un documento. $843,000. Según la tasación oficial realizada hace 3 meses. No lo sabías. El rostro de Eduardo palideció ligeramente. Eduardo se recuperó rápido, demasiado rápido. Mamá, el valor exacto no importa. Lo que importa es tu bienestar. Pero yo vi el destello de pánico en sus ojos. Rafael también lo notó y se puso de pie inmediatamente. Objeción, su señoría. La señora Josefina está intentando desviar la atención del tema central, que es su capacidad mental, no el valor de la propiedad. El juez Sergio lo miró con curiosidad. Denegada. Quiero escuchar a dónde va esto. Continúe, señora Martínez. Sentí un pequeño cambio en el ambiente de la sala. El juez ya no me miraba con tanta lástima. Había algo más en su expresión. Interés genuino. Saqué otro documento de mi carpeta. Eduardo, ¿recuerdas cuando viniste a visitarme hace 4 meses y me pediste que firmara unos papeles? Dijiste que era para actualizar mi testamento. Eduardo se movió incómodo en su asiento. Sí, quería asegurarme de que tus asuntos legales estuvieran en orden. Levanté el papel para que todos pudieran verlo. Estos papeles no eran para actualizar mi testamento. Era un poder notarial completo que me hubiera dado control total de todos mis bienes inmediatamente, sin necesidad de pasar por tribunal, sin supervisión judicial, completo y absoluto. El murmullo en la sala creció. Eduardo se puso rígido. Yo solo quería ayudarte a organizarte. Mamá, tú misma dijiste que manejar todo era complicado. Asentí lentamente. Tienes razón. Lo dije. Porque quería ver qué harías. Hice una pausa. No firmé esos papeles, Eduardo. En lugar de eso, los llevé con un notario para que certificara que eran genuinos y los guardé. ¿Sabes por qué? Eduardo no respondió. Su mandíbula estaba tensa. Porque una mujer senil, una mujer con demencia, una mujer que supuestamente no puede recordar pagar la luz, no haría eso. No reconocería una trampa legal. No tendría la presencia mental para llevar documentos a certificar ante notario. No podría planear con esa claridad. Rafael se puso de pie bruscamente. Su señoría, la señora Josefina claramente está teniendo un episodio de paranoia. Esto es común en pacientes con deterioro cognitivo. Ven conspiraciones donde no las hay. El señor Eduardo simplemente intentaba ayudarla con papeleo legal rutinario. Pero el juez Sergio ahora me miraba diferente. Señora Martínez, ¿tiene ese documento certificado? Saqué el papel de mi carpeta y se lo entregué al secretario del tribunal. El juez lo examinó cuidadosamente, leyendo cada línea. Su ceño se frunció más y más. Abogado Rafael, esto no es papeleo rutinario. Esto le hubiera dado al señor Eduardo control irrevocable sobre todos los activos de su madre, incluyendo la capacidad de vender propiedades sin su consentimiento. Rafael tragó saliva. Su señoría, muchas familias hacen arreglos similares para facilitar el cuidado de parientes mayores. El juez levantó la mano. Tal vez. Pero combinado con esta demanda de incapacidad mental, empieza a aparecer un patrón preocupante. Señora Martínez, ¿tiene algo más? Abrí mi carpeta otra vez. Sí, su señoría. Tengo los estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años. Cada pago documentado. Cada transacción registrada. Organizados por mes y categoría. Saqué una pila de papeles perfectamente ordenados con separadores de colores. No eran muchos, pero estaban impecablemente organizados. Rafael se acercó rápidamente. Su señoría, cualquiera puede organizar papeles después del hecho. Eso no prueba competencia mental continua. Yo lo miré directamente por primera vez. Tiene razón, abogado Rafael. Cualquiera puede organizar papeles.
Pero estos tienen anotaciones escritas a mano en cada página. Notas sobre cada gasto importante. Explicaciones. Referencias cruzadas. Todas con fechas. Todas con mi letra. Le entregué los documentos al juez. El juez Sergio comenzó a revisarlos, pasando páginas lentamente. Podía ver su expresión cambiando. Estos registros son extraordinariamente detallados. Miró a Eduardo. Señor Eduardo, usted mencionó que su madre olvidó pagar servicios. ¿Puede explicar estas anotaciones donde ella específicamente documenta decisiones de retrasar pagos deliberadamente? Eduardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Yo continué, mi voz ahora más firme. En marzo, retrasé el pago del agua porque la compañía me estaba cobrando de más. Estaba disputando el cargo. Aquí está la correspondencia con ellos. Eventualmente me devolvieron $120 por cobro indebido. En junio, la compañía eléctrica cortó el servicio por error administrativo de su parte, no mío. Aquí está su carta de disculpa y el crédito que me dieron por la inconveniencia. Saqué más documentos. Eduardo palideció completamente. Margarita le susurró algo urgentemente. Rafael intentó recuperar control. Su señoría, incluso si algunos de estos incidentes tienen explicación, eso no aborda las fotografías de la propiedad en deterioro ni los testimonios de los vecinos sobre comportamiento errático. Asentí. Tiene razón. Hablemos de las fotografías. Saqué mi propio sobre. Estas fotografías que el abogado Rafael presentó fueron tomadas hace 6 semanas. Aquí tengo fotografías de mi propiedad tomadas hace 3 días. Las coloqué junto a las de Rafael. Las diferencias eran dramáticas. En mis fotos, la casa tenía pintura fresca color crema. Las tejas del techo estaban reparadas. El jardín estaba ordenado. La ventana agrietada reemplazada. Las canaletas limpias. Los escalones del porche completamente reconstruidos. Su señoría, pasé los últimos 4 meses haciendo reparaciones deliberadamente graduales a mi propiedad. Dejé que se viera mal intencionalmente durante un tiempo porque sabía que Eduardo estaba planeando esto. Sabía que tomaría fotografías. Sabía que las usaría como evidencia. Quería que se sintiera seguro. El silencio en la sala era absoluto. Aquí están todos los recibos de las reparaciones. Cada contratista. Cada material comprado. Cada pago documentado. Con fechas que muestran que comencé las reparaciones justo después de que Eduardo empezó a visitarme con más frecuencia y hacer preguntas extrañas sobre mi capacidad mental. Rafael estaba sudando ahora. Eduardo miraba fijamente la mesa frente a él. El juez Sergio examinó las fotografías y los recibos. Esto es extraordinario. Señora Martínez, está diciéndome que permitió deliberadamente que su propiedad se deteriorara sabiendo que sería usada como evidencia en su contra. Asentí. Sí, su señoría. Porque necesitaba saber qué tan lejos llegaría mi hijo. Necesitaba evidencia de sus verdaderas intenciones. Y sabía que si la casa se veía mal temporalmente, él saltaría sobre esa oportunidad. Miré a Eduardo directamente. Y lo hiciste, ¿verdad, hijo? Ni siquiera esperaste a ver si las cosas mejoraban. Corriste directamente a tu abogado. Eduardo no levantó la vista. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Y qué hay del testimonio de la señora Isabel Romero sobre comportamiento errático? Sonreí ligeramente. Su señoría, ¿puedo llamar a mi propia testigo? El juez asintió. Adelante. Me volteé hacia el público. Me gustaría llamar a Alicia Montenegro. Una mujer de unos 60 años se puso de pie. Era mi vecina del otro lado, alguien que Eduardo nunca había conocido porque casi nunca visitaba realmente. Alicia caminó hacia el estrado con paso firme. Después de jurar, la miré. Alicia, ¿cuánto tiempo hemos sido vecinas? Ella sonrió. 18 años, Josefina. Asentí. ¿Alguna vez me has visto deambular confundida en pijama a las 3 de la tarde? Alicia negó con la cabeza firmemente. Jamás. Josefina es de las personas más organizadas que conozco. Camina todas las mañanas a las 6. Siempre vestida apropiadamente. Continué.
¿Y alguna vez me has visto buscando un gato que no existe? Alicia se rió. No. Aunque sí te vi alimentando al gato callejero naranja que aparece por el vecindario. Tal vez alguien te vio con ese gato y malinterpretó la situación intencionalmente. El juez Sergio miró a Isabel Romero con expresión severa. Isabel se hundió en su asiento. Alicia continuó sin que yo necesitara preguntar más. Su señoría, si me permite agregar algo. Isabel Romero es amiga cercana de Margarita, la esposa de Eduardo. Las veo almorzando juntas cada semana en el café de la esquina. No soy abogada, pero me parece sospechoso que la única vecina que testifica sobre comportamiento errático sea precisamente la amiga de la nuera. El juez Sergio tomó nota de eso. Rafael intentó objetar, pero el juez lo silenció con un gesto. Continúe, señora Montenegro. Alicia me miró con afecto genuino. Josefina es una de las personas más lúcidas que conozco. Hace 3 semanas me ayudó a resolver un problema con mi declaración de impuestos que ni mi propio contador pudo entender. Hace un mes organizó una colecta en el vecindario para ayudar a una familia que perdió su casa en un incendio. Recaudó más de $4,000 y llevó registro detallado de cada donación. ¿Eso le parece comportamiento de alguien con demencia? El ambiente en la sala había cambiado completamente. Ya no había lástima en los ojos de los espectadores. Había indignación. Rafael se puso de pie desesperadamente. Su señoría, el hecho de que la señora Josefina tenga momentos de lucidez no niega el patrón general de deterioro. Incluso ha admitido que dejó deteriorar su propiedad intencionalmente, lo cual en sí mismo demuestra toma de decisiones cuestionable. Yo me volteé hacia él. Abogado Rafael, ¿cuánto le está pagando mi hijo por este caso? Rafael parpadeó. Eso es irrelevante y confidencial. Saqué otro documento de mi carpeta mágica. Tengo aquí el estado de cuenta bancario de Eduardo de los últimos 3 meses. Él me agregó como autorizada en su cuenta hace 2 años, cuando supuestamente necesitaba ayuda para manejar algunos pagos mientras viajaba por trabajo. Nunca me quitó el acceso. Probablemente olvidó que yo estaba ahí. Le entregué el documento al juez. Como pueden ver, Eduardo le pagó al abogado Rafael un anticipo de $25,000 hace 2 meses. Para un hombre que supuestamente solo quiere ayudar a su pobre madre enferma, es mucho dinero invertir, ¿no cree? El juez examinó el documento. Eduardo finalmente levantó la vista, con pánico visible en sus ojos. Mamá, yo puedo explicar eso. Yo lo interrumpí. También pueden ver transferencias mensuales a la señora Isabel Romero. $500 cada mes durante los últimos 4 meses. $2,000 en total. ¿Puedo preguntar por qué le estás pagando a una vecina que casualmente está testificando a tu favor? El juez Sergio se puso rígido. Miró a Isabel con expresión dura. Señora Romero, ¿es cierto que ha recibido pagos del señor Eduardo? Isabel estaba roja como un tomate. Él me estaba ayudando con algunos gastos. Soy madre soltera y... El juez levantó la mano. Salga de mi tribunal. Ahora. Y considérese afortunada si no enfrenta cargos por perjurio. Isabel salió corriendo de la sala mientras todos la miraban con desprecio. Rafael intentó salvar la situación. Su señoría, incluso si hay irregularidades en el testimonio de la señora Romero, eso no cambia la preocupación legítima del señor Eduardo por su madre. Asentí. Tiene razón. Hablemos de las preocupaciones legítimas de Eduardo. Saqué más documentos. Mi carpeta vieja parecía no tener fondo. Aquí tengo mensajes de texto entre Eduardo y Margarita de los últimos 6 meses. Eduardo no sabe que configuré respaldo automático de su teléfono en la nube familiar que compartimos. Otra cosa que probablemente olvidó. El rostro de Eduardo se descompuso completamente. Rafael intentó objetar, pero su voz ya no tenía fuerza. Su señoría, esos mensajes son privados. El juez lo miró con frialdad. Abogado Rafael, su cliente inició estos procedimientos. La señora Martínez tiene derecho a defenderse. Quiero ver esos mensajes. Le pasé el teléfono al secretario, que lo conectó al proyector de la sala. Los mensajes aparecieron en la pantalla grande para que todos pudieran leerlos. El primero era de hace 5 meses. Eduardo a Margarita. Hablé con el abogado.
Dice que si podemos probar que mamá está senil, podemos tener control total en menos de 6 meses. Margarita respondió, ¿y si se resiste? Eduardo, por eso necesitamos documentar todo. Cada error que cometa. Voy a empezar a visitarla más para buscar evidencia. El siguiente mensaje era aún peor. Margarita, vi la tasación nueva. 840,000. Con eso podemos pagar todas nuestras deudas y aún sobra para la casa en la playa. Eduardo, primero tenemos que sacarla de ahí. El abogado dice que un asilo cuesta como 3,000 al mes. Con suerte no vive más de 5 o 10 años. Haremos los cálculos después. La sala completa quedó en silencio absoluto. Podías escuchar la respiración de las personas. El juez Sergio leía los mensajes con expresión de asco apenas contenido. Eduardo tenía la cabeza entre las manos. Margarita lloraba, pero ya nadie sentía compasión por ella. Continué mostrando mensajes. Aquí hay uno donde discuten pagarle a Isabel por su testimonio. Aquí otro donde Eduardo dice textualmente, mamá es demasiado orgullosa para contratar abogado, eso juega a nuestro favor, parecerá incompetente. Rafael estaba completamente derrotado. Se dejó caer en su silla. El juez Sergio me miró con una expresión que mezclaba respeto y tristeza. Señora Martínez, ¿hay algo más que desee presentar? Asentí. Sí, su señoría. Me gustaría llamar a Roberto Salazar al estrado. Un hombre de unos 50 años, vestido profesionalmente, se puso de pie y caminó hacia adelante. Después de jurar, lo miré. Roberto, ¿puede decirle al tribunal cuál es su profesión? Él asintió. Soy contador público certificado con 25 años de experiencia. Continué. ¿Y cuánto tiempo has estado ayudándome a manejar mis finanzas? Roberto sonrió. 3 años, señora Josefina. Usted me contrató cuando decidió empezar su negocio en línea. El juez se inclinó hacia adelante con interés renovado. Negocio en línea. Yo asentí. Sí, su señoría. Hace 3 años, después de que Eduardo empezara a distanciarse y solo visitarme cuando necesitaba dinero, decidí que era momento de asegurar mi independencia financiera. Aprendí a vender productos artesanales por internet. Roberto sacó una tablet de su maletín. Con su permiso, su señoría, me gustaría mostrar los registros financieros del negocio de la señora Josefina. El juez hizo un gesto de aprobación. Roberto conectó la tablet al proyector. Aparecieron hojas de cálculo detalladas, gráficos de ventas, registros de inventario. Como pueden ver, la señora Josefina ha generado un ingreso promedio de $4,000 mensuales durante los últimos 2 años. Todo perfectamente documentado. Todos los impuestos pagados a tiempo. 0 irregularidades. El juez examinó los números con asombro. Esos son $48,000 anuales. Roberto asintió. Correcto. Y el negocio sigue creciendo. El mes pasado generó $6,200. La señora Josefina maneja todo ella misma. El sitio web, las redes sociales, el inventario, el envío, el servicio al cliente. Yo solo reviso las finanzas trimestralmente y preparo sus declaraciones de impuestos. Miré a Eduardo. Nunca te lo mencioné porque sabía exactamente qué harías si descubrías que tenía dinero. Lo habrías querido. Como siempre. Eduardo no podía ni mirarme. El juez Sergio negó con la cabeza lentamente. Abogado Rafael, ¿tiene algo que agregar? Rafael se puso de pie con dificultad. Su señoría, mi cliente fue claramente mal aconsejado sobre la situación real de su madre. Solicito un receso para consultar con él. El juez lo fulminó con la mirada. Denegado. Hemos visto suficiente. Señora Martínez, ¿tiene algo final que agregar antes de que tome mi decisión? Me puse de pie por última vez. Mi postura ya no era encorvada. Mi voz ya no temblaba. Sí, su señoría. Tengo una última cosa. Saqué un sobresellado de mi carpeta. Esto es una evaluación psicológica completa realizada hace 2 semanas por la doctora Patricia Mendoza, neuropsicóloga certificada. Me sometí voluntariamente a 6 horas de pruebas cognitivas exhaustivas. Le entregué el sobre al secretario.
El juez lo abrió y comenzó a leer. Sus cejas se levantaron. Esto dice que usted tiene capacidad cognitiva superior al promedio para su edad. 0 signos de demencia o deterioro mental. Memoria excelente. Capacidad de razonamiento superior. Asentí. Pagué esa evaluación con el dinero de mi negocio. $2,000. Porque sabía que este día llegaría y necesitaba evidencia médica irrefutable. El juez Sergio cerró el sobre y miró a Eduardo con una expresión que podría congelar el infierno. Señor Eduardo Martínez, póngase de pie. Eduardo se levantó temblando. Ya no quedaba nada de su arrogancia inicial. Parecía un niño asustado, pero yo no sentía compasión. Los niños asustados no intentan robarle la vida a su propia madre. El juez continuó con voz severa. En mis 20 años como juez, he visto muchos casos desagradables. Pero esto es particularmente repugnante. Usted intentó usar este tribunal como herramienta para cometer fraude contra su propia madre. No solo eso, sino que conspiró, pagó testigos falsos, y fabricó evidencia. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Eduardo abrió la boca, pero solo salió un sonido estrangulado. Margarita lloraba abiertamente ahora, con el maquillaje corrido por las mejillas. Rafael miraba al suelo, probablemente calculando cuánto daño tendría esto en su reputación profesional. Yo permanecí de pie, tranquila, observando cómo el castillo de mentiras de mi hijo se derrumbaba completamente. Eduardo finalmente encontró su voz. Yo, su señoría, yo solo quería, necesitábamos el dinero. Tenemos deudas. La casa está en ejecución hipotecaria. Pensé que mamá no necesitaba tanto espacio y... El juez levantó la mano bruscamente. Alto. Cada palabra que dices solo lo incrimina más. Admite que esto fue por dinero. Eduardo se dio cuenta de su error demasiado tarde. No, yo quiero decir, sí me preocupaba mamá, pero también. Rafael le puso una mano en el brazo intentando hacerlo callar, pero Eduardo estaba en pánico total. Ella no entiende. Tiene todo ese dinero solo acumulándose. Esa propiedad valiendo tanto. Y nosotros luchando cada mes para pagar las cuentas. No es justo. Yo soy su único hijo. Ese dinero eventualmente será mío de todas formas. Entonces, ¿por qué no ahora cuando realmente lo necesitamos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo acababa de confesar sus verdaderas intenciones delante de un tribunal completo. El juez Sergio negó con la cabeza con disgusto. Señor Martínez, ese dinero no es suyo. Esa propiedad no es suya. Y después de lo que he presenciado hoy, me aseguraré personalmente de que nunca lo sea. Eduardo palideció hasta verse casi gris. ¿Qué quiere decir? El juez miró hacia mí. Señora Josefina, desea presentar cargos criminales contra su hijo por intento de fraude, conspiración y perjurio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Este era el momento que había estado esperando durante meses. Miré a Eduardo directamente a los ojos. Vi miedo allí. Miedo real. Ya no era el hombre arrogante que se había reído de mí al inicio de la audiencia. Era un hombre roto, expuesto, arruinado. Parte de mí quería hacerlo sufrir. Quería verlo enfrentar consecuencias penales. Prisión. Antecedentes criminales. Destrucción completa. Pero otra parte de mí, la parte que todavía recordaba al niño pequeño que abracé cuando tenía pesadillas, dudaba. Su señoría, dije finalmente. Necesito un momento para considerar eso. El juez asintió. Entendido. Pero independientemente de su decisión sobre cargos criminales, tengo mis propias decisiones que tomar. Se volvió hacia Eduardo. La solicitud de declaración de incapacidad mental es denegada completamente. No solo eso, sino que estoy emitiendo una orden de restricción temporal. Señor Eduardo Martínez, tiene prohibido acercarse a su madre o a su propiedad a menos de 100 metros por los próximos 6 meses. Eduardo se tambaleó. No puede hacer eso. Ella es mi madre. El juez lo fulminó con la mirada. Debió pensar en eso antes de intentar robarle su vida. Además, estoy ordenando que todos los costos legales de este procedimiento sean pagados por usted, incluyendo una compensación a la señora Josefina por el tiempo y recursos que tuvo que invertir defendiéndose de sus acusaciones falsas.
Calculo aproximadamente $50,000. Rafael se puso de pie bruscamente. Su señoría, eso es excesivo. Mi cliente no tiene esos recursos. El juez lo miró fríamente. Entonces tendrá que encontrarlos. Tal vez pueda vender algo. Tal vez su esposa tenga joyas. O tal vez, abogado Rafael, usted podría devolver parte de esos $25,000 que cobró por este caso fraudulento. De hecho, estoy ordenando una investigación de la barra de abogados sobre su conducta en este caso. Pagar testigos, presentar evidencia engañosa, permitir que su cliente cometa perjurio ante este tribunal. Rafael se desplomó en su silla. Su carrera probablemente acababa de terminar. Eduardo miraba al juez con incredulidad. $50,000. No tengo $50,000. Por eso necesitaba. Se detuvo, dándose cuenta de que estaba confesando otra vez. El juez suspiró. Señor Martínez, le sugiero que deje de hablar antes de que decida agregar cargos de desacato al tribunal. Tiene 30 días para comenzar los pagos a su madre o enfrentará embargo de salarios y posiblemente más acciones legales. Se volvió hacia Margarita. Señora Margarita Martínez, aunque no es parte oficial de este procedimiento, los mensajes de texto mostrados hoy la implican como cómplice de esta conspiración. Considérese advertida de que la señora Josefina tiene base legal para presentar una demanda civil contra usted también. Margarita sollozó más fuerte. Eduardo le puso una mano en el hombro, pero ella lo apartó bruscamente. Incluso en medio del desastre, su matrimonio se estaba desmoronando. El juez Sergio me miró con expresión más suave. Señora Josefina, lamento profundamente que haya tenido que pasar por esto. Lamento que su propio hijo la haya traicionado de esta manera. Pero debo decir que su preparación, su inteligencia y su resiliencia son extraordinarias. Raramente veo a alguien defenderse tan efectivamente, mucho menos contra acusaciones tan personales y dolorosas. Sentí lágrimas picando en mis ojos por primera vez en toda la audiencia. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio, de validación, de justicia. Gracias, su señoría, logré decir. El juez continuó. Dicho esto, todavía necesita tomar una decisión sobre los cargos criminales. Tiene derecho a presentarlos. Su hijo cometió fraude, conspiración, soborno de testigos y perjurio. Esos son crímenes serios. Miré a Eduardo nuevamente. Él me miraba con ojos suplicantes. Mamá, por favor, susurró. Lo siento mucho. Estaba desesperado. Cometí un error terrible. Por favor. Las palabras sonaban huecas. ¿Cuántas veces había escuchado a Eduardo disculparse cuando era niño solo para repetir el mismo comportamiento? Siempre fue egoísta. Siempre tomó sin dar. Siempre esperó que yo limpiara sus desastres. Pero esta vez era diferente. Esta vez no había robado dinero de mi cartera o chocado mi auto. Esta vez había intentado robarme la vida completa. Respiré hondo. Su señoría, he pensado mucho sobre qué tipo de persona quiero ser. Mi hijo me hizo daño de formas que no puedo expresar completamente. Me traicionó de la manera más profunda posible. Hice una pausa. Eduardo contenía la respiración. Pero presentar cargos criminales no me devolverá los meses de ansiedad. No borrará el dolor de saber que mi propio hijo me veía solo como una fuente de dinero. Lo único que haría es arruinar su vida completamente. Eduardo comenzó a mostrar esperanza en su rostro. Pero levanté mi mano. Sin embargo, eso no significa que lo perdono. No significa que las cosas volverán a ser como antes. No significa que tendrá alguna parte de mi herencia cuando muera. La esperanza se evaporó de sus ojos. Su señoría, no presentaré cargos criminales. Pero insisto en que todas las órdenes de este tribunal se cumplan completamente. La orden de restricción. El pago de $50,000. Todo. Y además, quiero que quede registrado oficialmente en este tribunal que Eduardo Martínez queda desheredado completamente. Cero. Nada. Ni un centavo. El juez asintió. Entendido. Haré que se prepare la documentación apropiada. Tiene ya un plan para su patrimonio. Asentí. Sí, su señoría.
Dejaré mi propiedad y mis activos a organizaciones benéficas que ayudan a personas mayores víctimas de abuso familiar. Quiero que algo bueno salga de esta pesadilla. Eduardo emitió un sonido estrangulado. Mamá, no. Por favor. No hagas eso. Lo miré sin emoción. Tuviste tu oportunidad de ser mi hijo. De cuidarme. De amarme como yo te amé. Elegiste el dinero en su lugar. Ahora vivirás con esa elección. El juez Sergio golpeó su mazo con finalidad. Así se hará. Este tribunal ordena lo siguiente: solicitud de incapacidad mental denegada completamente. Orden de restricción de 100 metros por 6 meses. Pago de $50,000 en 30 días. Investigación de la barra de abogados contra Rafael Mendoza. Y se preparará documentación legal para formalizar la desheredación del señor Eduardo Martínez. Cada golpe del mazo era como un clavo en el ataúd de las esperanzas de mi hijo. Eduardo se dejó caer en su silla con la cara entre las manos. Margarita ya se había levantado y caminaba hacia la salida, claramente queriendo distanciarse de todo el desastre. Su matrimonio no sobreviviría a esto. Las deudas que tenían ahora serían peores con $50,000 adicionales que pagar. Y todo por avaricia. Rafael recogió sus cosas rápidamente, evitando miradas. Su traje caro ya no lo hacía verse poderoso. Solo lo hacía verse como lo que era, un hombre que había vendido su ética profesional por dinero y ahora enfrentaría las consecuencias. La sala comenzó a vaciarse. Escuché murmullos de los espectadores. ¡Qué hijo tan terrible! Pobre mujer. Ella fue increíble. Espero que él vaya a prisión de todas formas. Yo permanecí sentada, organizando mis documentos cuidadosamente de vuelta en mi carpeta vieja. Cada papel en su lugar. Todo ordenado. Tal como había estado durante meses mientras planeaba esto. Alicia se acercó y me puso una mano en el hombro. Josefina, estuviste magnífica. Absolutamente magnífica. Le sonreí con cansancio. Gracias por venir, Alicia. Tu testimonio fue crucial. Ella negó con la cabeza. Solo dije la verdad. Eres la persona más capaz que conozco. Eduardo es un tonto por no verlo. Roberto también se acercó. Señora Josefina, si necesita ayuda preparando la documentación para las donaciones caritativas, estaré encantado de asistirla sin costo. Asentí agradecida. Lo aprecio, Roberto. Hablaremos la próxima semana. Eduardo seguía sentado en su mesa, inmóvil. Rafael había desaparecido sin siquiera despedirse de su cliente. Supongo que la lealtad termina cuando el dinero se acaba. Yo sabía que debía irme, pero algo me mantenía ahí. Tal vez necesitaba este momento. Necesitaba ver a Eduardo completamente derrotado para poder comenzar a procesar todo lo que había pasado. Me puse de pie lentamente, guardando mi carpeta bajo el brazo. Eduardo levantó la vista cuando me escuchó moverme. Nuestros ojos se encontraron. Mamá, dijo con voz rota. Mamá, por favor. Hablemos. Me detuve. Parte de mí quería simplemente irme. Dejarlo ahí con su vergüenza y su ruina. Pero otra parte necesitaba decir algunas cosas. Me acerqué a su mesa. Él se puso de pie rápidamente, con esperanza patética en sus ojos. Mamá, yo. Levanté mi mano y lo interrumpí. No digas nada, Eduardo. No hay nada que puedas decir que cambie lo que hiciste. Mi voz era tranquila pero firme. Pasé meses preguntándome dónde me equivoqué como madre. ¿Te malcrié demasiado? ¿Te di demasiado? No te enseñé el valor del trabajo, del respeto, de la familia. Eduardo abrió la boca, pero yo continué. Y luego me di cuenta de que no importa. Eres un hombre adulto de 40 años. Tus decisiones son tuyas. Yo te crié lo mejor que pude con los recursos que tenía. Lo que elegiste hacer con esa crianza es tu responsabilidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, estaba desesperado. Las deudas, la casa, Margarita presionándome constantemente. Pensé que si tuviera acceso a tu dinero podría arreglar todo y luego cuidarte apropiadamente, te lo juro. Negué con la cabeza. Mentiras. Leí tus mensajes. Eduardo, no planeabas cuidarme.
Planeabas encerrarme en el asilo más barato posible para maximizar tus ganancias. Calculaste cuántos años probablemente me quedaban de vida como si fuera una inversión financiera. Me redujiste a un número en una hoja de cálculo. Él no podía negar eso. Las palabras estaban ahí, en negro sobre blanco, proyectadas para que todo el tribunal las viera. Pero lo peor, continué, no fue que quisieras mi dinero. Fue como lo hiciste. Intentaste destruir mi reputación. Pintarme como una mujer senil y patética. Pagaste a personas para mentir sobre mí. Fabricaste evidencia. Usaste el sistema legal como arma contra tu propia madre. Mi voz se quebró ligeramente. ¿Tienes idea de cómo se siente saber que tu único hijo te odia tanto? Eduardo negó con la cabeza vigorosamente. No te odio, mamá. Nunca te odié. Solo necesitaba. Su voz se apagó. No había forma de terminar esa frase que sonara bien. Respiré profundo, recuperando mi compostura. La ironía es que si hubieras venido a mí honestamente, si me hubieras dicho, mamá, estoy en problemas financieros, necesito ayuda, probablemente te habría ayudado. No con todo, porque necesitas aprender consecuencias, pero algo. Porque así son las madres. Ayudamos incluso cuando no lo merecen. Eduardo sollozó abiertamente ahora. Lo siento mucho. Por favor, dame una oportunidad de arreglarlo. Haré lo que sea. Negué con la cabeza. No hay nada que arreglar. Eduardo, esto no es algo que se solucione con disculpas o promesas. Traicionaste mi confianza de la manera más fundamental posible. Esa confianza está destruida permanentemente. Me volteé para irme, pero Eduardo me agarró del brazo. Mamá, por favor. Eres lo único que tengo. Margarita me va a dejar. Voy a perder la casa. El trabajo se va a enterar de esto y probablemente me despidan. Voy a quedar sin nada. Lo miré fríamente. Bueno, ahora sabes cómo se siente estar solo y vulnerable. Como me quisiste hacer sentir cuando planeabas encerrarme en un asilo. Solté mi brazo de su agarre. La diferencia es que yo tengo 63 años y construí una vida, un negocio y una red de apoyo por mí misma. Tú tienes 40 años y has desperdiciado cada oportunidad que te di. Ese es tu problema para resolver, no el mío. Eduardo se dejó caer en su silla otra vez, derrotado completamente. Yo caminé hacia la salida de la sala del tribunal con la cabeza en alto. Cada paso se sentía más ligero, como si estuviera dejando atrás un peso enorme que había estado cargando durante años sin darme cuenta. Afuera del tribunal, el sol brillaba intensamente. Era media tarde. Había estado dentro durante casi 5 horas, pero se sentía como una eternidad. Alicia me esperaba en los escalones. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación. Asentí. Estoy mejor que bien. Estoy libre. Ella me abrazó. ¿Qué vas a hacer ahora? Me reí suavemente. Voy a ir a casa. Voy a preparar té. Voy a sentarme en mi porche recién reparado y voy a disfrutar de mi propiedad que casi pierdo. Y mañana voy a seguir con mi vida. Roberto se unió a nosotras. Señora Josefina, si me permite decirlo, lo que hizo ahí dentro fue extraordinario. La forma en que preparó cada detalle, anticipó cada movimiento de Eduardo, organizó toda la evidencia. Fue brillante. Me encogí de hombros. No fue brillantez, Roberto. Fue supervivencia. Cuando alguien te ataca, especialmente alguien que amas, tienes 2 opciones: rendirte o pelear más inteligentemente que ellos. Yo elegí pelear. Alicia sonrió. Y ganaste. Completamente. Asentí. Sí. Pero no se siente como una victoria. Se siente como una pérdida necesaria. Perdí a mi hijo hoy. Aunque supongo que en realidad lo perdí hace meses, cuando decidió que mi vida valía menos que mi dinero. Caminamos hacia el estacionamiento juntas. Mi auto viejo pero confiable estaba donde lo había dejado esa mañana. Parecía que había pasado un año desde entonces. ¿Realmente vas a donar todo a caridad?, preguntó Roberto. Lo pensé por un momento. La propiedad sí. Quiero que ayude a otras personas mayores que enfrentan abuso de sus familias. Que sepan que no están solas.
que hay recursos, que pueden defenderse. Hice una pausa. Pero el dinero de mi negocio, ese lo mantendré. Lo usaré para vivir bien mis últimos años. Viajar tal vez. Hacer cosas que siempre quise hacer, pero pospuse por cuidar a Eduardo. Alicia me apretó la mano. Te lo mereces. Mereces toda la felicidad después de esto. Nos despedimos y subí a mi auto. Me senté en el asiento del conductor y por primera vez en meses, realmente respiré. Un respiro completo, profundo, liberador. Lo había logrado. Me había defendido. Había expuesto las mentiras. Había protegido mi dignidad y mi futuro. Encendí el auto y conduje hacia casa, hacia mi propiedad de 5 acres que ahora apreciaba más que nunca porque casi la pierdo. Hacia mi casa recién pintada que me había costado trabajo y estrategia proteger. Hacia mi vida que había salvado de las garras de la avaricia de mi propio hijo. Cuando llegué, el sol comenzaba a ponerse. Los colores naranja y rosa pintaban el cielo. Me senté en mi porche nuevo, en la mecedora que había comprado la semana pasada, y simplemente existí en ese momento. Libre. Victoriosa. Sola pero no solitaria. Porque había aprendido algo importante. La familia no es quien comparte tu sangre. Es quien está ahí cuando más lo necesitas. Y hoy, Alicia y Roberto habían sido más familia que Eduardo jamás fue. Los días después del juicio fueron extraños. Por un lado, me sentía aliviada, casi eufórica. Había ganado. Había protegido mi vida. Por otro lado, había una tristeza profunda que no podía negar. Eduardo era mi único hijo. Durante 40 años fue la persona más importante de mi vida. Y ahora había cortado ese lazo permanentemente. Las primeras noches fueron las más difíciles. Me despertaba a las 3 de la mañana preguntándome si había sido demasiado dura. Si debía haberle dado otra oportunidad. Si una buena madre habría encontrado la manera de perdonar. Pero luego recordaba sus mensajes de texto. Con suerte no vive más de 5 o 10 años. Esas palabras me perseguían. Mi hijo había calculado cuánto tiempo me quedaba de vida para maximizar sus ganancias. No hay vuelta atrás después de eso. La noticia del juicio se esparció rápidamente por el vecindario. Algunos vecinos que antes me evitaban, probablemente creyendo los rumores que Eduardo había plantado, ahora venían a visitarme con disculpas y pasteles. No sabíamos la verdad, Josefina. Deberíamos haberte apoyado. ¿Qué hijo tan horrible tienes? Acepté sus disculpas con gracia, aunque por dentro me molestaba. ¿Dónde estaban cuando necesitaba apoyo? ¿Por qué fue tan fácil para ellos creer que yo estaba senil sin siquiera preguntarme? Pero la persona que más me sorprendió fue Yolanda, una antigua compañera de trabajo que no había visto en 5 años. Apareció en mi puerta una semana después del juicio con una botella de vino y una sonrisa enorme. Leí sobre el caso en el periódico local, dijo. Josefina, siempre supe que eras una mujer fuerte, pero esto superó todas mis expectativas. Nos sentamos en mi porche y hablamos durante horas. Me contó que ella también había tenido problemas con su familia. Su hermano intentó convencerla de vender la casa de sus padres cuando aún estaban vivos para pagar sus deudas de juego. Las familias pueden ser las personas más peligrosas, dijo Yolanda sabiamente, porque saben exactamente dónde atacar para causar más daño. Tenía razón. Eduardo conocía mis miedos, mis inseguridades, mi amor por él. Y usó todo eso como arma. Roberto vino a visitarme para discutir los detalles de la desheredación y las donaciones caritativas. Trajo documentos para revisar y firmar. Señora Josefina, solo quiero confirmar que está segura de esto. Una vez que firmemos estos papeles, serán vinculantes. Eduardo no recibirá nada cuando usted fallezca. Lo miré directamente. Estoy completamente segura, Roberto. De hecho, nunca he estado más segura de nada en mi vida. Él asintió y comenzamos a trabajar en los detalles. Decidimos que la propiedad iría a una organización llamada Protección de Ancianos contra Abuso Familiar. Ayudaban a personas mayores que enfrentaban explotación financiera, negligencia o maltrato de sus propios familiares. Cada año ayudamos a cientos de personas, me explicó el director cuando lo llamamos. Pero necesitamos más recursos. Su donación será transformadora.
Me sentí bien sabiendo que algo positivo saldría de esta pesadilla. El dinero de mi negocio en línea lo pondría en un fideicomiso que me pagaría mensualmente hasta mi muerte. Después, lo que quedara también iría a la caridad. No quiero dejar ni un centavo disponible para Eduardo, expliqué a Roberto. Si encuentra alguna forma de impugnar esto legalmente, quiero que sea imposible para él ganar. Roberto sonrió. Con la documentación que tenemos del juicio, sería casi imposible. Pero lo haremos hermético de todas formas. Pasaron 2 semanas. Luego 1 mes. No supe nada de Eduardo directamente, pero Alicia me contó que había visto camiones de mudanza en su casa. Creo que están perdiendo la propiedad, dijo con lástima. Yo no sentí lástima. Sentí justicia. Eduardo había intentado quitarme mi casa. Ahora perdía la suya. Las consecuencias tienen formas de igualar las cosas. Una tarde recibí una carta. El remitente era Margarita. Por un momento consideré tirarla sin abrirla, pero la curiosidad ganó. La carta era sorprendentemente honesta. Querida Josefina, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice. Fui cómplice del plan de Eduardo y merezco tu desprecio. Pero necesito que sepas que me divorcié de él la semana pasada. No puedo estar casada con alguien capaz de hacer lo que intentó hacerte. También necesitas saber que Eduardo está destruido. Perdió su trabajo. Perdió la casa. Y está perdiendo la cabeza. Habla constantemente de ti, de cómo arruinó todo, de cómo desearía poder retroceder el tiempo. No te estoy pidiendo que lo perdones. Solo pensé que deberías saber que está sufriendo las consecuencias completamente. Y que yo también lo estoy haciendo. Perdí mi matrimonio, mi casa y mi reputación por ser lo suficientemente estúpida como para seguir su plan. Supongo que ambos merecemos lo que nos pasó. Lo siento sinceramente por todo. Margarita. Doblé la carta y la guardé. No respondería. No había nada que decir. Margarita había tomado sus decisiones. Eduardo había tomado las suyas. Y yo había tomado las mías. Cada uno viviría con las consecuencias. El negocio en línea continuaba creciendo. Ahora generaba casi $7,000 mensuales. Contraté a una asistente joven llamada Carolina para ayudarme con los envíos. Era estudiante universitaria, trabajadora y honesta. Me recordaba a mí misma cuando era joven. Un día me preguntó sobre el juicio. La noticia había circulado incluso entre gente más joven. Señora Josefina, ¿cómo supo que su hijo lo estaba planeando? ¿Cómo tuvo el coraje de prepararse así? Me reí suavemente. Carolina, cuando vives 63 años, aprendes a leer a las personas. Especialmente a las personas que criaste. Sabía que algo andaba mal cuando Eduardo empezó a visitarme más frecuentemente. Nunca fue un hijo atento. Entonces, ¿por qué el cambio repentino? Empecé a prestar atención. A notar las cosas pequeñas. Y cuando encontré los documentos del poder notarial escondidos entre papeles de supuesta actualización de testamento, supe exactamente qué estaba planeando. Carolina me miraba con admiración. Y no tuvo miedo. Asentí. Tuve terror. Pero el miedo no te protege. La acción sí. Entonces actué. Investigué. Planeé. Me preparé. Y cuando llegó el momento, estaba lista. Ella sonrió. Es usted increíble. Me encogí de hombros. Soy una sobreviviente. Eso es todo. 2 meses después del juicio recibí un correo electrónico de una productora de televisión. Querían hacer un documental sobre mi caso. Su historia es inspiradora para muchas personas mayores que enfrentan abuso familiar, escribieron. Decliné educadamente. No quería fama. No quería atención. Solo quería paz. Y finalmente la tenía. Mi vida se había convertido en algo simple pero satisfactorio. Despertaba temprano, trabajaba en mi negocio, cuidaba mi jardín, visitaba con Alicia y otros amigos del vecindario. Los fines de semana a veces iba al cine sola o almorzaba en restaurantes que siempre quise probar, pero nunca lo hice porque estaba ahorrando dinero para ayudar a Eduardo. Ya no ahorraba para nadie más. Gastaba en mí misma sin culpa. Era liberador. Una noche, mientras revisaba las redes sociales de mi negocio, encontré un mensaje de una mujer llamada Mercedes. Señora Josefina,
Leí sobre su caso en las noticias. Estoy enfrentando algo similar con mi hija. Me está presionando para vender mi casa y mudarme con ella, pero descubrí que solo quiere el dinero. ¿Podría hablar conmigo? Necesito consejos. Le respondí inmediatamente. Y así comenzó algo nuevo. Empecé a recibir mensajes de otras personas mayores enfrentando situaciones similares. Algunos querían consejos legales. Otros solo querían hablar con alguien que entendiera. Me convertí en una especie de consejera informal para víctimas de abuso familiar financiero. 3 meses después del juicio, decidí hacer algo que nunca había hecho: viajar sola. Reservé un vuelo a Cancún por una semana. Siempre quise ver el Mar Caribe, pero siempre había una razón para no ir. Eduardo necesitaba dinero para la universidad. Luego para su boda. Luego para su casa. Siempre Eduardo. Ahora finalmente era mi turno. El resort era hermoso. Aguas turquesas, arena blanca, sol brillante. Me senté en la playa con un libro y una bebida tropical, sintiéndome más relajada de lo que había estado en años. Una mujer mayor sentada cerca comenzó a conversar conmigo. Se llamaba Gloria, tenía 70 años y viajaba sola también. Mi esposo murió hace 2 años, explicó. Mis hijos querían que me quedara en casa llorando eternamente. Pero decidí vivir, viajar, hacer todo lo que pospuse durante 50 años de matrimonio. Le conté mi historia. Ella escuchó con los ojos cada vez más grandes. Dios mío, Josefina, eres mi heroína. Ojalá hubiera tenido tu coraje cuando mis hijos intentaron controlar mi vida después de que enviudé. Nos hicimos amigas durante esa semana. Exploramos ruinas mayas juntas, probamos restaurantes locales, bailamos en un bar de salsa aunque nuestras rodillas protestaban. Gloria me hizo darme cuenta de algo importante. La vida no termina a los 60. Apenas comienza si lo permites. Cuando regresé a casa, encontré una carta oficial esperándome. Era del departamento de policía. Eduardo había sido arrestado por no pagar la multa de $50,000 ordenada por el tribunal. Había incumplido completamente los pagos. El juez había emitido una orden de arresto. Sentí una mezcla extraña de emociones. Parte de mí sentía satisfacción, justicia. Pero otra parte, esa pequeña parte maternal que nunca muere completamente, sentía tristeza. Mi hijo estaba en una celda. Probablemente asustado. Probablemente arrepentido. Pero no hice nada. No pagué su fianza. No llamé a un abogado. Él había tomado sus decisiones. Estas eran sus consecuencias. Llamé a Roberto para informarle. Ya lo sé, dijo. El tribunal me contactó. Querían saber si usted desea alguna acción adicional. Pensé por un momento. No. Dejaré que el sistema legal siga su curso. Él violó una orden judicial. Eso tiene consecuencias independientes de mis sentimientos. Roberto estuvo de acuerdo. 2 semanas después, Eduardo fue sentenciado a 30 días en prisión por desacato al tribunal más un plan de pagos forzoso bajo supervisión judicial. Cuando saliera, su salario sería embargado hasta pagar la deuda completa. Probablemente le tomaría años. Alicia vino a visitarme esa noche. ¿Cómo te sientes sabiendo que Eduardo está en prisión?, preguntó con cuidado. Suspiré. Honestamente no lo sé, Alicia. Parte de mí siente que se lo merece. Parte de mí todavía duele porque es mi hijo. Pero mayormente siento paz. Paz porque finalmente hay justicia. Paz porque ya no tengo que preocuparme de que venga a intentar algo más. Paz porque puedo seguir adelante con mi vida. Ella asintió comprensivamente. Eso es saludable. No tienes que odiarlo para protegerte de él. Puedes sentir ambas cosas al mismo tiempo. Tenía razón. El amor y los límites pueden coexistir. Puedes amar a alguien y aún así negarte a dejar que te destruyan. Mi negocio continuaba prosperando. Ahora tenía 3 asistentes y estábamos expandiéndonos a nuevos productos. Carolina, mi primera asistente, resultó ser brillante para marketing. Señora Josefina, deberíamos contar su historia como parte de la marca, sugirió un día. Mujer mayor exitosa, emprendedora, sobreviviente. Es inspirador. Lo consideré. No quiero explotar mi dolor para vender productos.
Carolina negó con la cabeza. No se trata de explotar. Se trata de inspirar. Hay miles de mujeres mayores que piensan que sus mejores años ya pasaron. Verla a usted les mostraría que están equivocadas. Eventualmente accedí a una versión resumida. Nada demasiado personal. Solo lo básico. Mujer de 63 años inició negocio exitoso, superó adversidades, ahora próspera e independiente. Las ventas aumentaron 30% ese mes. Recibí cientos de mensajes de mujeres mayores agradeciéndome por ser ejemplo. Muchas compartieron sus propias historias de abuso familiar, explotación financiera, hijos adultos tratándolas como cargas. Era desgarrador, pero también empoderante. No estaba sola. Y ellas tampoco. Comencé un pequeño grupo de apoyo virtual. Nos reuníamos una vez por semana a través de videollamada. Mujeres de todo el país, todas mayores de 50, todas enfrentando o habiendo enfrentado abuso de familiares. Compartíamos historias, consejos, recursos legales. Nos convertimos en familia unas para otras. La familia que elegimos, no la que nos tocó por sangre. 6 meses después del juicio, el juez Sergio me contactó personalmente. Señora Josefina, quería informarle que he usado su caso como ejemplo en varias conferencias sobre abuso de ancianos. Con su permiso, por supuesto. Me sentí honrada. Por supuesto, su señoría. Si mi experiencia puede ayudar a otros, úsela libremente. Él continuó. También quiero decirle que su caso cambió la forma en que evalúo estas situaciones. Ahora soy mucho más escéptico cuando familiares alegan incapacidad mental sin evidencia médica sólida. Usted me enseñó a mirar más profundo. Esas palabras significaron más para mí que cualquier cantidad de dinero. Un día, casi 7 meses después del juicio, sonó mi timbre. Abrí la puerta y me congelé. Era Eduardo. Se veía terrible. Delgado, ojeroso, vestido con ropa vieja. Había envejecido 10 años en 7 meses. Mamá, dijo con voz quebrada. Por favor, solo déjame hablar contigo 5 minutos. Todas las alarmas en mi cabeza sonaron, pero también sentí curiosidad. ¿Qué podía querer ahora? ¿Otro intento de manipulación? ¿Una disculpa genuina? Estás violando la orden de restricción, dije firmemente. Él asintió. Lo sé. Me arrestarán si alguien llama a la policía. Pero necesitaba verte. Necesitaba decirte algo. Consideré cerrarle la puerta en la cara. Hubiera sido lo más seguro. Pero 7 meses de terapia con un consejero excelente me habían enseñado que el cierre a veces requiere enfrentar cosas incómodas. 5 minutos, dije. En el porche. No entras a mi casa. Él asintió agradecido y se sentó en los escalones. Yo me quedé de pie, manteniendo distancia. Habla, ordené. Eduardo respiró temblorosamente. Mamá, no vine a pedir perdón porque sé que no lo merezco. No vine a pedir dinero porque sé que nunca me darías ni un centavo. Vine porque estuve en terapia obligatoria en prisión y mi terapeuta me hizo escribir algo. Me hizo enfrentar lo que realmente hice. Sacó un papel arrugado de su bolsillo. Eduardo desdobló el papel con manos temblorosas. Mi terapeuta me hizo escribir exactamente qué hice sin minimizar nada. Sin excusas. Solo hechos. Comenzó a leer con voz quebrada. Intenté declarar a mi madre mentalmente incapaz basándome en mentiras para robar su propiedad valorada en $843,000. Pagué $2,000 a una testigo falsa para que mintiera bajo juramento. Planeé encerrar a mi madre en un asilo barato para maximizar mis ganancias. Calculé cuántos años probablemente le quedaban de vida como si fuera una inversión financiera. La traicioné de la manera más profunda posible. La persona que me dio la vida, que trabajó 3 empleos para criarme sola, que vendió sus posesiones más preciadas para darme educación. A esa persona intenté destruirla por dinero. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Yo permanecí inmóvil, sin expresión. Él continuó. Y cuando me confrontó en el tribunal, cuando presentó evidencia tras evidencia de mi traición, todavía intenté justificarme. Todavía pensé que era la víctima. Que merecía su dinero porque era su hijo. Como si tener su ADN me diera derecho a su vida. Dobló el papel.
Mi terapeuta me preguntó, si un extraño hubiera intentado hacerle esto a tu madre, ¿qué pensarías de esa persona? Y me di cuenta de que pensaría que merecía prisión. Pensaría que era un monstruo. Pero yo hice exactamente eso, y aún así esperaba que me perdonaras porque soy tu hijo. El silencio se extendió entre nosotros. Eduardo miró hacia el suelo. No vine a pedir perdón, mamá. Vine a decirte que finalmente entiendo la magnitud de lo que hice. Finalmente acepto que no hay excusa. Ni las deudas, ni la presión de Margarita, ni mi propia estupidez. Nada justifica lo que intenté hacerte. Levantó la vista, con ojos rojos e hinchados. Y vine a decirte que tienes razón en desheredarme. Tienes razón en nunca hablarme de nuevo. Tienes razón en cada decisión que tomaste. Yo destruí nuestra relación. Yo, no tú. Por primera vez en 7 meses, sentí algo moverse en mi pecho. No era perdón. Todavía no. Pero era reconocimiento. Eduardo finalmente había dejado de culpar a todos los demás. Finalmente había aceptado responsabilidad completa. ¿Qué esperas que haga con esta información, Eduardo?, pregunté tranquilamente. Él negó con la cabeza. Nada. Absolutamente nada. No cambies tus decisiones. No me des dinero. No me perdones. Solo necesitaba que supieras que finalmente lo entiendo. Que pasaré el resto de mi vida sabiendo que tuve la mejor madre del mundo y la traicioné por la peor razón posible. Ese será mi castigo. No la prisión. No las deudas. Sino saber que perdí lo único que realmente importaba. Se puso de pie lentamente. Volveré a prisión mañana por violar la orden de restricción. Lo reportaré yo mismo. Pero necesitaba hacer esto primero. Necesitabas escucharlo. Comenzó a caminar hacia la calle. Eduardo. Lo llamé. Él se detuvo pero no se volteó. Yo respiré profundo. Lo que hiciste fue imperdonable. Destruiste nuestra relación de maneras que nunca se repararán. Pero aprecio que finalmente hayas enfrentado la verdad. Aprecio que hayas dejado de mentirte a ti mismo. Hice una pausa. No te perdonaré. No cambiaré mi testamento. No quitaré la orden de restricción. Pero reconozco que lo que acabas de hacer requirió coraje. El tipo de coraje que ojalá hubieras tenido hace un año cuando decidiste que mi dinero valía más que mi dignidad. Eduardo asintió sin voltear. Gracias por escucharme, mamá. No merecía ni siquiera eso. Y se fue, caminando por la calle hacia un destino incierto. Prisión nuevamente. Deudas que lo perseguirían por años. Una vida arruinada por su propia avaricia y estupidez. Yo me senté en mi mecedora del porche y dejé que las lágrimas finalmente salieran. No eran lágrimas de perdón. Eran lágrimas de duelo. Duelo por la relación madre-hijo que pudo haber sido pero nunca sería. Duelo por el niño dulce que alguna vez fue antes de que la codicia lo corrompiera. Duelo por los años futuros que pasaríamos como extraños en lugar de familia. Pero también había alivio. Alivio porque finalmente Eduardo había aceptado responsabilidad. Alivio porque ya no tenía que preguntarme si algún día entendería lo que hizo. Lo entendía. Y tendría que vivir con eso. Esa noche llamé a mi terapeuta y le conté sobre la visita. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella. Triste, admití. Pero también en paz. Eduardo finalmente dejó de pelear. Dejó de culparme. Dejó de esperar que yo arreglara sus problemas. Eso me libera completamente. Ella estuvo de acuerdo. El cierre no siempre significa reconciliación. A veces significa aceptación mutua de que algo terminó. Tenía razón. Mi relación con Eduardo había terminado. Pero mi vida continuaba. Y era una vida buena. Próspera. Llena de propósito. Rodeada de personas que me valoraban por quien era, no por lo que poseía. Un mes después, firmé los documentos finales con Roberto. La propiedad oficialmente sería donada a protección de ancianos contra abuso familiar cuando yo falleciera. El dinero de mi negocio iría a un fideicomiso que apoyaría programas de educación legal para personas mayores. Todo está listo, dijo Roberto con satisfacción. Su legado ayudará a cientos, posiblemente miles de personas. Sonreí. Eso es exactamente lo que quiero.
que algo bueno salga de todo este dolor. Esa noche organicé una pequeña celebración en mi casa. Alicia, Roberto, Yolanda, Gloria, que había volado desde otra ciudad, Carolina y mis otras asistentes, y varias mujeres del grupo de apoyo que vivían cerca. Celebramos no solo mi victoria legal, sino mi nueva vida. Mi renacimiento a los 63 años. Un brindis, dijo Alicia levantando su copa. Por Josefina, quien nos enseñó que nunca es demasiado tarde para defenderse, que la edad no define la fuerza, y que la familia real es la que elegimos, no la que nos traiciona. Todos brindaron. Yo sentí calidez llenando mi pecho. Esto era familia. Estas personas que celebraban mis victorias, que me apoyaron cuando lo necesité, que me valoraban genuinamente. Eduardo nunca entendió eso. Pensó que la familia era obligación, que ser mi hijo le daba derecho a mi vida. Pero se equivocó. La familia es elección. Es respeto mutuo. Es amor demostrado con acciones, no solo palabras. Miré alrededor de mi sala llena de risas y conversación. Miré mi casa hermosamente restaurada. Pensé en mi negocio próspero, en los viajes que planeaba, en las vidas que mi legado eventualmente tocaría. Y me di cuenta de algo importante. Eduardo no me quitó nada. Intentó, pero falló. En cambio, me dio algo inesperado. Me dio claridad, propósito, la oportunidad de reconstruir mi vida según mis propios términos, sin obligaciones de sangre que me drenaran, sin tener que poner las necesidades de un hijo ingrato antes que las mías. Por primera vez en décadas, era completamente libre, y esa libertad era más valiosa que cualquier cantidad de dinero. Me levanté y alcé mi copa. Gracias a todos por estar aquí, por ser mi familia elegida, por recordarme que merezco dignidad, respeto y amor verdadero. Hice una pausa, sintiendo emoción en mi garganta. Mi hijo intentó robarme la vida, pero ustedes me ayudaron a construir una mejor, y por eso estaré eternamente agradecida. Todos aplaudieron, y en ese momento, rodeada de personas que genuinamente me amaban, supe que había tomado las decisiones correctas. Todas y cada una de ellas. Los próximos capítulos de mi vida serían escritos por mí, para mí, y serían magníficos. Porque finalmente, después de 63 años, había aprendido la lección más importante. Tu valor no lo determina quien te traiciona. Lo determina cómo te levantas después de la traición. Y yo me había levantado más fuerte que nunca. Esa era mi verdadera victoria. No el dinero salvado, no la propiedad protegida, sino la dignidad recuperada. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, podría quitarme eso nunca más. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Fue suficiente el castigo? ¿O debía haber sido más dura? ¿Perdonarías a un hijo que calculó cuántos años te quedan de vida para maximizar sus ganancias?